Ahora tenemos la ponencia Ecos de la Reforma en el protestantismo mexicano ante la crisis ecológica, con Dan González Ortega, licenciado en Teología por el Seminario Presbiteriano, diplomado en Letras Bíblicas por la Universidad Pontificia, maestro en Ciencias Bíblicas por el Instituto Internacional de Estudios Superiores y candidato al doctorado en Teología con especialidad en Antiguo Testamento por el Instituto Universitario ICD. Pastor de la Iglesia Reformada Teniel y autor de Teologías de la Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII. Muy buenas noches. Buenas noches. 2016, estamos en la antesala de las celebraciones por los 500 años de inicio de lo que yo prefiero llamar las reformas protestantes del siglo XVI en Europa. Hacerlo desde México es poco más o menos que un ejercicio de neotenia. El fenómeno biológico denominado neotenia significa como tal la conservación de un estado juvenil en un organismo adulto provocado por un retardo pronunciado. Esto ha sido enfocado en diversos estudios, entre ellos del naturalista inglés y diácono de la Iglesia Anglicana, Charles Darwin. La neotenia es la condición esencial de un animal mexicano llamado axolotl. Ajolote, pues. Roger Bartra, antropólogo y ensayista, ha reunido en su libro del 2011, La axoloteada, vida y mito de un anfibio mexicano, a una serie de autores y sus interpretaciones en torno a la figura del ajolote. Las mismas que van desde el registro científico, pasando por el filosófico, el literario, el sociológico, el metafórico, entre otros. Para Bartra, el ajolote es como un ser a la mitad del camino. Uno que no llega a convertirse en adulto, que no llega a ser salamandra. Estancado en la juventud eterna, subdesarrollado, pues. En palabras de Bartra, un organismo así es incapaz de metamorfosearse y que para rematar es feo, monstruoso, inquietante y además está en peligro de extinción. No hay que olvidar que el ajolote ha sido también la figura mítica y símbolo del mexicano. Por ello, para celebrar la reforma, me parece un buen símbolo el del ajolote, que ha servido para definir, como he dicho ya, a lo mexicano en forma irónica. Pienso que puede ser igualmente el símbolo de nuestra teología, esa que históricamente ha mamado de pechos ajenos, una teología lactante, sitiada bajo la juventud eterna. De igual forma, debo decir que el símbolo del ajolote puede representar a nuestra educación teológica formal, porque al final de cuentas yo vengo del ámbito de la educación teológica. Y está ahí, a la mitad del camino. Y no solo en nuestro país, sino en toda nuestra región, hablando de América Latina. Uno de los mitos urbanos en torno a personajes de la Reforma, imposible de consignar en forma documental, dice que el doctor Martín Lutero, el monje agustino que motivó la reforma de la Iglesia en Alemania, amaba tanto a su mascota que expresó algo así como: al primero que quiero ver llegando al cielo es a mi perro. Ojalá esa frase hubiese sido verdadera. Hablaría de una postura teológica conscientemente ecológica, aunque resulte anacrónica. Sin embargo, a pesar de ser una frase afortunada, dudo mucho que no sea uno de los adornos con que los protestantes intentamos colgarle milagritos a nuestros no santos.
vamos a tener santos. Con todo, hubo un personaje, además poco querido por el doctor Lutero, que sí tenía, desde mi perspectiva, posiciones radicales en torno a temas como estos y como otros. Hablar de distintas voces de las reformas sería acá una tarea titánica, pero rescato hoy a un personaje que me fascina, Thomas Müntzer. Una figura tan trágica como brillante. Fue una extraña mezcla entre Juan de Patmos y Don Quijote de la Mancha. Como Juan de Patmos, Müntzer pensaba apocalípticamente y soñaba con el reino de Dios sobre la tierra. Como Don Quijote, tenía la cabeza llena de visiones, pero le faltaba el pragmatismo y los cálculos realistas del fabuloso Sancho Panza. Con todo, fue uno de los líderes más brillantes de su tiempo y quizá el más osadamente consecuente con sus convicciones cristianas. Desde el principio todo fue turbio alrededor de Thomas Müntzer. Casi en el abandono creció el sombrío mozo, dice un autor que registra su historia, hijo único de una familia humilde. Müntzer nació en Stolberg hacia 1490. Al padre lo perdió temprano y su madre recibió muy maltrato. So pretexto de indigencia se le intentó expulsar de la ciudad. Se dice que el padre acabó en la horca, víctima de la arbitrariedad de un conde. Müntzer comenzó su carrera eclesiástica como confesor de un convento de monjas en Löditz. En primera instancia, seguidor y colega de Lutero, fue ordenado sacerdote y recibió una sólida formación teológica. Aprendió hebreo y griego y estudiaba asiduamente la Biblia, patrística, escolástica, los ascéticos y los místicos, especialmente a Joaquín de Fiore. Conoció a Martín Lutero cuando éste debatió con Eck en Leipzig en 1519. Müntzer se unió al movimiento de reforma y Lutero le envió de pastor a Zwickau, ciudad textil donde vivió un doble descubrimiento. Descubrió el mundo de los oprimidos y conoció a los profetas de Zwickau. Gran parte de su vida es todavía un enigma a descifrar por la historia y la teología. Sin embargo, desde los primeros años después de su muerte, hubo interés, aún de sus detractores, por escudriñar su persona. Se atribuye sin razón o pruebas contundentes su primera biografía a Felipe Melanchthon, por un libelo titulado Historia de Thomas Müntzer, reproducida en casi todas las ediciones de las obras completas de Lutero posteriores a 1525. La misma biografía de Müntzer indica claramente que su creciente compromiso con los obreros nació de su labor pastoral entre ellos, aunque algunos aspectos de su formación, como la fuerte influencia de la lectura de Joaquín de Fiore, pueden haberle preparado para su encuentro pastoral con los más pobres. Muy temprano, en su participación dentro del movimiento de reforma, escandalizó a propios y extraños. El mismo Lutero se alarmó muy pronto por la radicalización de su colega y debe de haberse arrepentido 1000 veces de haberlo nombrado pastor entre campesinos y mineros. Müntzer fue un personaje que podemos calificar como contestatario, controvertido y radical en su apuesta ética de la fe. Lutero nos ha transmitido la imagen de un hombre faccioso, sedicioso, fanático, loco, borracho, digno de ser condenado por Dios y por las personas. Profeta perverso y sanguinario que osó instigar a los campesinos pretendiendo usar la espada para llevar a cabo sus empresas. Después de la ejecución de Müntzer, Lutero mismo exclamó: estoy particularmente contento de la caída de Thomas Müntzer, porque quien ha visto a Müntzer puede decir que ha visto al mismísimo diablo.
En el libro Denuncia, Münzer hace de las promesas y esperanzas del Magnificat un poderoso instrumento de concientización popular contra los príncipes. Esta lectura de Lucas mezcla lo político con lo metapolítico, ocupando ese mileniarismo en el centro de su interés de manera inamovible. Münzer es implacable en su postura frente a los poderes de la nobleza alemana, aunque ésta se vea del lado del movimiento protestante. Dice así incluso uno de sus textos: a quien toma para sí el honor y los bienes, Dios lo dejará al final vacío por toda la eternidad, pues como dice Dios en el Salmo 5, su corazón es vano, y en consecuencia ha de derrocar de su trono a los violentos, a los egoístas y a los incrédulos. Así, para mí el único soberano del universo, de la tierra y el cielo, pero sobre todo del mundo concreto, es Dios. Para mí esta posición llega casi a un extremo sacramental. Él dice, pues el Estado es el diablo, pero la libertad de los hijos de Dios es la sustancia. Y todo ser humano debería tener conciencia de ello, por lo cual afirma en otro momento: el hombre debe saber y tiene que oír que Dios está dentro de él y que no debe inventárselo ni imaginárselo como si estuviera a 1000 millas de distancia de él, sino pensando en que el cielo y la tierra están absolutamente penetrados de Dios, y que el Padre engendra incesantemente al Hijo en nuestro interior, y que el Espíritu Santo se ocupa de transfigurar en nosotros nada menos que al crucificado mediante una aflicción del corazón. Dios en la creación, según la teología de Münzer. Dios en la humanidad. Lutero dijo que, aparte de la Biblia, yo no le creería a Münzer aunque se hubiera tragado al Espíritu Santo con todo y plumas. Al parecer este comentario le pareció a Münzer muy poco teológico y responde algo así como que él no creería en Lutero aunque se tragara 100.000 Biblias enteras. Es muy revelador en la teología política de Münzer, como también de su sorprendente creatividad exegética, la forma impresionante en que interpreta el capítulo 13 de Romanos, a diferencia de la interpretación hasta cierto punto conservadora que Lutero hace del mismo. Münzer mira detrás de la exhortación de la carta a los romanos, de ese capítulo 13, la razón que da Pablo para la existencia de las autoridades y nuestra obediencia a ellas. Son servidores de Dios para proteger a los justos y castigar a los injustos. Voy a tratar de avanzar para ganarle tiempo a esto. La guerra de los campesinos, a la cual se suma Münzer en forma muy activa en 1524, es un referente importante para el momento histórico de Münzer. Suabia no era una región de jornaleros, sino de pequeños propietarios que por costumbre dividían sus parcelas entre los hijos. Tenían además que trabajar de tanto en tanto gratuitamente para el Señor que les tocase por cercanía en lo que se conocía como servicio. Esto produjo que con los años las propiedades fueran menguando. Aunque la tierra era un lugar fértil, bien regada y propensa a las buenas cosechas, la atomización de las parcelas, los continuos servicios y el cobro impositivo de tributos asfixiantes llevaron a los campesinos a situaciones límites. Las posturas teológicas de Münzer, que calaron hondo en el campesinado, eran de corte económico y político, ciertamente, pero desde nuestra perspectiva pueden tocar también lo ecológico. Karl Marx
es quien rescata precisamente esta circunstancia en su texto de 1843, cuando dice en su libro sobre la cuestión judía, y Marx dice: en este sentido, Thomas Müntzer consideraba intolerable que todas las criaturas se hayan convertido en propiedad: los peces del agua, los pájaros en el aire, las plantas en la tierra. También la criatura debe ser liberada. Así, la movida ideológica prendió en la zona del lago de Constanza y vino todo esto que conocemos como la revuelta campesina y una debacle humana en este sentido. Concluyo. A final de cuentas van a tener el texto íntegro. Y para terminar con la figura de Müntzer, cito a Ernest Bloch, que dice: así nos ilumine y reafirme el rebelde en Cristo, Thomas Müntzer. Pero inicié esta presentación hablando de un bichito mexicano llamado ajolote. Pues bien, acá lo retomo para concluir. La figura del ajolote ha sido reinterpretada, pues está cargada de una potente fuerza metafórica. Es la alegoría también del proceso de extinción, de la decadencia y de la crisis de nuestra identidad nacional, que abre puertas, por ejemplo, a la mal acabada transición democrática de México, que trajo con ella el retorno de un régimen autoritario, aunque joven, lindo y coquetudo. De esa forma, pensamos que la teología, o una teología pensada desde las reformas del siglo XVI, que imaginamos y necesitamos ya en tiempos de una crisis cultural en México y tal vez en toda América Latina, sigue el camino del reconocimiento de su extinción cercana, de su muerte, así como el ajolote. La dirección de la misma, y con vistas a ser holística, debe considerar la cuestión planetaria, cósmica, o como llamamos nosotros, ideológica. La teología tiene la oportunidad de encontrarse además con otros paradigmas de elaboración, más estéticos, lúdicos, como la narrativa gráfica, el cine, el performance, la caricatura, el tatuaje, la erupción crítica de eventos públicos. Así, encuentros como el de hoy no solo serán intentos de elaboración académica, sino posibilidades de encuentro donde la forma o las formas sean fondo. Y casi biológicamente, ajolotes de la reforma.